La ciudad se ahogaba bajo la sofocante bruma de la tarde cuando Lucía leyó el anuncio en el periódico. Buscaban a una cuidadora para una niña enferma en una residencia privada. No se especificaban muchos detalles, salvo el nombre del contratante, Alejandro Valenzuela. El apellido le resultaba vagamente familiar, como un eco de conversaciones ajenas o de titulares de revistas de negocios. Un hombre de fortuna incalculable, dueño de múltiples empresas y con una reputación de ser tan implacable como reservado. Pero nada de eso importaba. Lucía necesitaba el trabajo. 2 días después, vestida con su blusa más decente y un pantalón sencillo, se presentó en la dirección indicada. La residencia Valenzuela se alzaba imponente en el exclusivo barrio de Polanco, una mansión de arquitectura moderna que contrastaba con la sobria elegancia de las casonas vecinas. Los altos muros, el portón de hierro forjado y la estricta seguridad le dieron la impresión de que estaba a punto de cruzar a otro mundo, uno que no le pertenecía. El interior era aún más intimidante. Los pisos de mármol pulido reflejaban la luz tenue de una lámpara de araña, y los pasillos estaban decorados con pinturas que parecían costar más que una vida de trabajo. A pesar de la opulencia, había algo inquietante en el aire. Tal vez era el silencio o la sensación de que la casa estaba vacía de algo esencial. Un hombre alto, de traje impecable y expresión adusta, la recibió en la sala. No hubo presentaciones amistosas ni amabilidad en su mirada. «¿Lucía Torres?», preguntó con voz firme. Ella asintió, intentando mantener la compostura. «Soy Alejandro Valenzuela. Tome asiento». Lucía obedeció, sintiendo la frialdad del cuero bajo sus manos. No supo si el hombre la miraba con desconfianza o simple indiferencia. En cualquier caso, la sensación de que su presencia no era del todo bienvenida la acompañó durante los siguientes minutos. «Mi hija, Carmen, tiene una condición médica complicada. No voy a endulzarlo. Su estado es delicado y necesita cuidados constantes. Busco a alguien competente. Nada de sentimentalismos ni dramas innecesarios. ¿Entendido?», Lucía asintió. «Sí, señor. Dígame, ¿por qué cree que es la persona adecuada para esto?». La pregunta tenía un matiz de escepticismo. Lucía enderezó la espalda y sostuvo su mirada. «He trabajado en comunidades rurales, cuidando niños y ancianos sin acceso a hospitales. No me asustan las enfermedades, señor Valenzuela, tampoco las casas grandes ni la gente importante». Por primera vez, Alejandro pareció interesado. Cruzó los brazos y se recargó en su asiento, estudiándola con más detenimiento. «Aquí no hay margen de error. Lo entiendo». El silencio se extendió. Lucía no apartó la mirada. Algo en ella debía haber convencido a Alejandro, porque exhaló un suspiro breve y sentenció: «Empieza mañana». Sin más, se levantó y salió de la sala, dejándola allí en medio de un lujo desprovisto de calidez. Lucía tomó aire antes de ponerse de pie. Algo le decía que aquella casa no solo ocultaba secretos entre sus muros, sino que estaba a punto de atraparla en ellos. Lucía cruzó el umbral de la mansión Valenzuela al día siguiente con una sensación extraña en el pecho. No era solo nerviosismo por su primer día de trabajo, sino la incomodidad de estar en un lugar donde la luz del sol parecía entrar con cautela, como si la casa la rechazara. La asistente de Alejandro, una mujer de rostro impasible llamada Marta, la recibió con la eficiencia de quien ha repetido la misma rutina cientos de veces. «Su habitación está en el ala de servicio, al final del pasillo. El señor Valenzuela está en su despacho. No le gusta ser molestado». Lucía asintió y siguió a Marta a través de los pasillos silenciosos. La casa era enorme, demasiado para 3 personas. El mármol del suelo reflejaba los cuadros enmarcados en oro que colgaban de las paredes, todos con imágenes de paisajes desolados, montañas envueltas en niebla y ríos que parecían perderse en la nada. No había fotos familiares. «Esta será su habitación», indicó Marta, abriendo una puerta estrecha. El cuarto era pequeño y funcional: una cama, un armario y una mesita de noche con una lámpara de luz tenue. No tenía ventanas, lo que le daba un aire de encierro. Marta no esperó a que Lucía se acomodara y continuó su recorrido por la casa. «La niña pasa la mayor parte del tiempo en su habitación. Su desayuno se le sirve a las 8 en punto. Después recibe su medicación. No le gusta hablar con extraños». Lucía no respondió. Se limitó a seguirla mientras grababa mentalmente cada indicación. El pasillo se sentía más frío a medida que se acercaban a la habitación de Carmen. Marta se detuvo frente a una puerta de madera oscura y tocó suavemente antes de girar el pomo. «Señorita Carmen, su cuidadora ha llegado».
El interior de la habitación era más cálido que el resto de la casa. Cortinas de un tono lavanda cubrían las enormes ventanas y una lámpara de luz tenue iluminaba la estancia con una calidez engañosa. El aire olía a mediflores secas. Carmen estaba sentada en una silla junto a la ventana con la mirada perdida en el jardín. Su piel era pálida, casi translúcida, y su cabello caía en ondas suaves sobre los hombros. No se giró cuando Lucía entró. Marta hizo una leve inclinación de cabeza y salió sin decir más, dejando a Lucía a solas con la niña. «Hola, Carmen», saludó con suavidad. Ninguna respuesta. Lucía se acercó con cautela sin invadir su espacio y se arrodilló junto a la silla. «Me llamo Lucía. Voy a cuidarte a partir de ahora». Carmen parpadeó lentamente, pero no dijo nada. Lucía observó la habitación con discreción. Había juguetes en los estantes, pero todos parecían nuevos, como si nunca hubieran sido usados. Un viejo libro de cuentos descansaba sobre la mesita junto a la cama. «¿Te gustan las historias?», preguntó, señalando el libro. Un leve movimiento en los dedos de Carmen fue la única respuesta. Lucía lo tomó como un inicio. «Voy a contarte una historia sobre una mariposa», dijo con voz calmada. Era pequeña y frágil, pero no le tenía miedo al viento. Carmen no respondió, pero sus pestañas temblaron levemente. Fue suficiente para Lucía, por ahora. La historia de la mariposa flotó en el aire de la habitación, llenando el silencio que Carmen no se atrevía a romper. Lucía la narró con calma, sin apurar las palabras, sin presionar a la niña para que respondiera. Sabía que, con niños como ella, el tiempo era un puente que debía construirse con paciencia. Cuando terminó el cuento, Carmen no hizo ningún comentario, pero Lucía notó que su postura había cambiado levemente. Sus manos, que antes habían permanecido inertes sobre su regazo, ahora se aferraban con suavidad al borde del libro. Pequeños detalles, casi imperceptibles, pero que significaban más de lo que Alejandro o el personal de la casa parecían notar. Lucía no forzó una despedida. Simplemente se levantó con naturalidad y acomodó la manta sobre los hombros de la niña antes de salir de la habitación. Al cerrar la puerta, sintió una mirada clavada en su espalda. Alejandro estaba de pie al final del pasillo, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. «No la fuerce», dijo con tono frío. «No está acostumbrada a la gente nueva». Lucía sostuvo su mirada, intentando descifrar lo que realmente quería decir con esas palabras. Había algo más en su tono, algo que no se limitaba a una advertencia. «No lo haré», respondió, «pero tampoco voy a ignorarla». La expresión de Alejandro no cambió, pero hubo un leve destello en sus ojos, como si esas palabras hubieran removido algo dentro de él. «Haga su trabajo», fue todo lo que dijo antes de girarse y perderse en la penumbra del pasillo. Lucía regresó a su habitación con una sensación de inquietud. Sabía que la vida de Alejandro Valenzuela estaba marcada por la tragedia. Había perdido a su esposa hacía 5 años, pero algo en su manera de mantenerse distante, incluso de su propia hija, le resultaba extraño. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en la cama estrecha de su cuarto, escuchó algo. Un susurro. Era leve, casi imperceptible, pero no provenía de la habitación de Carmen. Venía del otro extremo del pasillo. Lucía se levantó con cautela y entreabrió la puerta. El corredor estaba oscuro, apenas iluminado por la tenue luz de los candelabros de la sala. El sonido se repitió. No eran palabras claras, más bien un murmullo entrecortado, como si alguien estuviera hablando en voz baja, o como si el eco de una conversación pasada aún flotara en el aire. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dio un paso fuera de su habitación, pero en ese instante el sonido cesó. Solo quedó el silencio sepulcral de la mansión. Respiró hondo y negó con la cabeza, tratando de convencerse de que tal vez era solo el viento, el crujir de la vieja madera o su propia mente jugándole una mala pasada después de un día intenso. Volvió a su cama y cerró los ojos, pero tardó en dormirse. Esa casa escondía algo. Y no era solo el sufrimiento de una niña enferma o la frialdad de un padre distante. Había algo más, algo que aún no entendía, y que no la dejaría ir tan fácilmente. Lucía despertó con un sobresalto. Durante un instante no supo si el sonido que la había despertado provenía de su sueño o de la casa misma. La penumbra de su habitación era total. La única luz provenía del débil resplandor bajo la puerta, filtrado desde algún pasillo lejano. Se quedó inmóvil, tratando de escuchar. Nada, solo el silencio asfixiante de la mansión. Respiró hondo y se obligó a relajarse. Tal vez estaba más cansada de lo que pensaba, pero entonces un leve golpe resonó en la madera.
Lucía se sentó de inmediato. Un segundo golpe. No era su imaginación. Se puso de pie con cautela y abrió la puerta asomándose al pasillo oscuro. La mansión estaba envuelta en un mutismo inquietante. Avanzó despacio con los pies descalzos sobre el suelo frío. Fue entonces cuando lo vio. Frente a la puerta de la habitación de Carmen, una pequeña figura permanecía de pie. El corazón de Lucía se aceleró. Era la niña. ¡Carmen! Su voz se quebró en un susurro. La niña no reaccionó. Solo estaba ahí con la mirada clavada en el suelo y los brazos colgando a los costados. Lucía se acercó con cuidado. ¿Qué haces aquí? Carmen alzó la cabeza. Sus ojos oscuros brillaban en la penumbra. La oí. Lucía frunció el ceño. ¿A quién? A mamá. El estómago de Lucía se encogió. Se arrodilló frente a la niña, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Carmen. La oigo algunas noches, murmuró la niña con voz frágil. Está aquí, pero papá no quiere escucharla. Lucía tragó saliva. Podía ver en los ojos de Carmen que no estaba inventando nada. Había algo real en su miedo, algo que no podía ignorar. El sonido de un reloj en la sala marcó las 3 de la mañana. Lucía se puso de pie, envolvió a la niña con sus brazos y la llevó de regreso a su habitación. Está bien, cariño. Volvamos a la cama, ¿sí? Carmen se dejó guiar sin resistencia. La acostó con cuidado y le acomodó las mantas. Si escuchas algo otra vez, puedes llamarme, ¿de acuerdo? La niña asintió levemente, pero antes de cerrar los ojos susurró. No es la primera vez que ella viene. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Se quedó sentada junto a la cama hasta que Carmen se quedó dormida. Pero esa noche, cuando regresó a su cuarto, ya no pudo ignorarlo. Esa casa escondía algo más que secretos. Y ahora estaba comenzando a susurrarle a ella también. El amanecer llegó cubriendo la mansión Valenzuela con una luz pálida, casi opaca, que apenas lograba disipar las sombras acumuladas en los rincones. Lucía había dormido poco. Se había quedado despierta hasta el alba, escuchando, esperando que aquel susurro volviera, que Carmen se levantara de nuevo o que algo más, algo que no podía nombrar, se manifestara en la casa, pero nada ocurrió. Solo el silencio denso y sofocante de aquella residencia. Cuando bajó a la cocina, Marta ya estaba allí preparando el desayuno con la misma eficiencia mecánica de siempre. La mujer apenas la miró mientras deslizaba una taza de café humeante en la mesa. Carmen debe tomar sus medicamentos después de comer, informó sin rodeos. El señor Valenzuela tiene reuniones todo el día. Lucía tomó la taza y bebió un sorbo. ¿Ella duerme bien? Marta levantó la vista con un brillo extraño en los ojos, casi como si la pregunta le resultara molesta. La señorita Carmen tiene días buenos y malos. Lucía esperó, pero no hubo más explicaciones. Anoche se levantó, añadió observando atentamente la reacción de Marta. Estaba en el pasillo. Por primera vez la expresión de la mujer se endureció. ¿Dijo algo? Lucía apoyó la taza en la mesa sin dejar de mirarla. Dijo que escuchó a su madre. Marta se quedó en silencio unos segundos. Luego se giró hacia la estufa, removiendo la avena en la cacerola. Los niños dicen muchas cosas, comentó en tono neutro. Su imaginación es fértil. Lucía sintió que la mujer estaba ocultando algo, pero no la presionó. Sabía que en aquella casa las palabras eran como piezas de un rompecabezas oculto. No se compartían fácilmente. Subió a la habitación de Carmen con una bandeja. La niña estaba despierta, sentada en la cama, con la mirada perdida en el jardín. Lucía dejó la bandeja sobre la mesita y se acercó con suavidad. «Buenos días». Carmen giró la cabeza lentamente. «No dormiste», dijo con voz queda. Lucía parpadeó, sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» «Te escuché caminar». Lucía sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda. «Me quedé preocupada por ti». Carmen no respondió de inmediato. Luego, con un tono casi ausente, murmuró. «Anoche no era la primera vez». Lucía se sentó en la orilla de la cama. «¿Qué quieres decir?» La niña bajó la mirada y jugueteó con la esquina de la manta. «A veces viene», susurra. Lucía sintió un nudo en el estómago. «¿Desde cuándo?» Carmen se encogió de hombros. «No lo sé. Desde que mamá se fue». Lucía se quedó en silencio. Sabía que los niños enfrentaban el duelo de formas distintas. Quizá Carmen solo buscaba una manera de sentir a su madre cerca. Pero algo en la manera en que lo dijo, en la calma inquietante con la que lo aceptaba, hacía que la piel de Lucía se erizara. Afuera, un cuervo graznó en la distancia, y en la mansión Valenzuela, el aire parecía pesar un poco más que antes. Lucía pasó el resto del día sumida en pensamientos que no podía sacudirse. Las palabras de Carmen resonaban en su mente con un eco inquietante. «A veces viene», susurra.
No era la forma en que lo dijo, sino la certeza con la que lo hizo. Después del desayuno, ayudó a la niña con sus ejercicios y la acompañó al jardín. Carmen observaba el cielo nublado en silencio, con los ojos entrecerrados, como si estuviera buscando algo entre las nubes. Hoy el viento suena diferente, murmuró de pronto. Lucía la miró con curiosidad. ¿Diferente cómo? Carmen ladeó la cabeza, pensativa. Es como cuando mamá caminaba por la casa. Su falda hacía ruido al rozar el suelo. Lucía sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Antes de que pudiera decir algo, un crujido resonó en la terraza. Se giró de inmediato. No había nadie, pero el viento sopló con más fuerza, arrastrando las hojas secas por el suelo de piedra. Carmen no pareció asustada, solo cerró los ojos y escuchó. Lucía, en cambio, sintió que algo invisible se movía entre las sombras de la mansión. Cuando regresaron al interior, la casa estaba más silenciosa de lo normal. El personal doméstico trabajaba en sus tareas con la misma frialdad de siempre. Nadie hablaba demasiado. Lucía llevó a Carmen a su habitación y la ayudó a acomodarse en la cama. Voy a buscarte un libro. ¿Te gustaría leer esta tarde? La niña asintió levemente. Lucía se dirigió a la biblioteca de la mansión. Aún no había tenido tiempo de explorarla, pero Marta le había dicho que podía encontrar algunos cuentos ahí. Al empujar la puerta, el aire denso del lugar la envolvió de inmediato. La biblioteca era amplia y oscura. Los estantes de madera tallada se alzaban hasta el techo, repletos de libros antiguos de cubiertas gruesas y gastadas. Había un viejo escritorio en una esquina, cubierto de papeles que parecían haber sido olvidados hace tiempo. Lucía recorrió las estanterías con los dedos, leyendo los títulos con interés. Algunos libros eran de historia, otros de filosofía, nada que pareciera apto para una niña. Pero entonces un volumen delgado y sin título llamó su atención. Tenía la cubierta de cuero negro y parecía más nuevo que los demás. Lo tomó con cuidado y lo abrió. No tenía un índice ni un autor, solo páginas llenas de letras pequeñas, escritas con tinta oscura. Pero lo que hizo que su piel se erizara fue la primera línea. Las voces de los muertos no desaparecen, se quedan en los rincones donde fueron amadas. Lucía sintió un escalofrío en la nuca. Cerró el libro de golpe y lo volvió a dejar en su lugar. Al darse la vuelta, sintió que el aire se tornaba más pesado. Fue entonces cuando lo vio. En la polvorienta ventana de la biblioteca, una marca sutil se había formado en el cristal. No era un simple roce, parecían las huellas de una mano pequeña. Una mano que no debía estar ahí. Lucía sintió como el aire se espesaba a su alrededor. Se quedó paralizada, con la mirada fija en aquella marca en el cristal. No podía apartar la vista. Era demasiado clara, demasiado precisa. Una pequeña mano marcada en el polvo de la ventana. El corazón le martilló en el pecho. Respiró hondo y dio un paso hacia adelante. El suelo crujió bajo su peso, pero el sonido fue absorbido por el silencio sofocante de la biblioteca. Al acercarse notó algo más. La marca no estaba en el interior. Estaba del otro lado del vidrio. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la columna. La biblioteca estaba en la planta baja, pero la ventana daba a un patio lateral, un área descuidada cubierta de enredaderas y hojas secas. No había forma de que un niño hubiera llegado ahí. Un golpe sordo la sacó de sus pensamientos. Venía del pasillo. Lucía se giró de inmediato, su respiración contenida. El pasillo que conectaba la biblioteca con el resto de la mansión estaba oscuro. Avanzó con cautela, sintiendo cómo la tensión se apretaba en su pecho. El sonido se repitió, un golpeteo suave, rítmico. Venía de la habitación de Carmen. Lucía caminó más rápido. Al llegar a la puerta la empujó con suavidad. Carmen estaba sentada en la cama, con los ojos fijos en la ventana de su habitación. Sus manitas reposaban sobre la sábana, pero su expresión era extraña, como si estuviera escuchando algo que Lucía no podía oír. Carmen llamó con suavidad. La niña no respondió. Lucía avanzó unos pasos y se arrodilló frente a ella. ¿Qué pasa, cariño? Carmen parpadeó, como si recién notara su presencia. Está aquí. Lucía sintió que la piel de los brazos se le erizaba. ¿Quién? La niña bajó la mirada. Mamá. Lucía sintió el mismo escalofrío helado que había experimentado en la biblioteca. Con cuidado, le apartó un mechón de cabello del rostro. ¿Dónde la ves? Carmen no levantó la vista. No la veo. La siento. Lucía tragó saliva. ¿Qué sientes? La niña apretó las manos sobre su regazo. Que está triste. Un golpe en la ventana la hizo girar de inmediato. No había nada, solo su propio reflejo y el de Carmen en el cristal. Lucía se obligó a respirar con calma.
Era posible que la niña simplemente estuviera lidiando con su pérdida de una manera que la mente adulta no podía comprender. Pero algo en la forma en que Carmen hablaba, en la forma en que miraba la ventana, le decía que no se trataba solo de eso. Lucía se sentó a su lado y la abrazó con suavidad. «Estoy aquí contigo». Carmen no respondió, pero se recostó contra su hombro. Fuera lo que estaba ocurriendo en esa casa, ya no podía negarlo. Algo estaba tratando de manifestarse, y no parecía querer irse. El ambiente en la mansión Valenzuela se volvió más pesado con cada día que pasaba. Lucía lo notaba en los pasillos, en la forma en que la luz del sol parecía atenuarse antes de tiempo, en el crujido de la madera que de pronto sonaba más fuerte en las noches. Pero lo peor era Carmen. Desde aquella noche en la que dijo haber sentido la presencia de su madre, la niña parecía más ensimismada. Pasaba largos ratos mirando por la ventana sin decir una palabra, con los ojos fijos en algo que nadie más podía ver. Lucía la observaba con preocupación. Sabía que los niños procesaban el duelo de formas distintas, pero esto era diferente. Era como si Carmen estuviera esperando algo. Esa tarde, mientras la ayudaba a tomar su medicación, decidió intentar acercarse con cautela. «Carmen, ¿quieres que leamos un cuento juntas?» La niña negó con la cabeza, sin apartar la vista de la ventana. Lucía se sentó junto a ella en la cama. «Sabes que puedes contarme lo que sea, ¿verdad?» Carmen parpadeó lentamente. «¿Alguna vez has hablado con alguien que ya no está aquí?» La pregunta heló la sangre de Lucía. «¿Cómo?» Carmen se encogió de hombros. «A veces, cuando extraño a mamá, me concentro mucho y siento que me escucha». Lucía le acarició el cabello con suavidad. «Eso es normal, cariño. Cuando queremos mucho a alguien que ya no está, sentimos que sigue con nosotros». La niña bajó la mirada. «Pero esto es diferente». Lucía sintió un escalofrío. «¿Por qué?» Carmen tardó en responder. «Porque a veces siento que ella también me extraña». Lucía tragó saliva. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta se abrió. Alejandro Valenzuela entró en la habitación con su expresión habitual, seria y distante. «¿Cómo está?», preguntó, dirigiéndose a Lucía. «Bien, ha estado tranquila». Alejandro miró a su hija con detenimiento. «Carmen, ¿todo bien?» La niña asintió, pero no sonrió. Alejandro suspiró. «Mañana tengo que salir por la mañana. Regresaré en la noche». Lucía notó que la niña apretó los labios. «¿Volverás antes de que oscurezca?», preguntó en voz baja. Alejandro frunció el ceño. «Haré lo posible». Carmen desvió la vista. «No quiero que anochezca». Lucía intercambió una mirada con Alejandro, quien parecía incómodo con la conversación. «No pasará nada, hija». «Aquí estás segura», pero Carmen no respondió. Lucía sintió que la tensión en la habitación se hacía insoportable. Cuando Alejandro se fue, Carmen se acurrucó contra la almohada con los ojos entrecerrados. «Lucía, dime, cariño». La niña respiró hondo. «Si esta noche viene mamá, puedes quedarte conmigo». Lucía sintió que el frío se arrastraba por su piel. Tomó la pequeña mano de Carmen entre las suyas y la sostuvo con firmeza. «No voy a dejarte sola». La niña cerró los ojos. Lucía apagó la luz. Pero esa noche, mientras todo en la mansión se sumía en sombras, no pudo pegar ojo, porque en el fondo sentía que algo vendría, algo que estaba esperando su momento para manifestarse. La noche cayó sobre la mansión Valenzuela con un peso extraño, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Lucía se quedó en la habitación de Carmen, sentada en una silla junto a la cama, cumpliendo su promesa de no dejarla sola. La niña dormía profundamente, con la respiración pausada y tranquila. Pero Lucía no lograba relajarse. Afuera, el viento golpeaba contra las ventanas con una cadencia irregular. De vez en cuando, un crujido resonaba en el techo o en los pasillos, como si la casa respirara en la oscuridad. Miró el reloj en la mesita de noche. Es 2:33 am. Ajustó la manta sobre Carmen y se recargó en el respaldo de la silla. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente no le permitía descansar. Algo la mantenía alerta. Entonces lo escuchó. Un susurro. Su piel se erizó al instante. Era un murmullo bajo, entrecortado. Venía del pasillo. Lucía se puso de pie con cuidado, asegurándose de que Carmen no despertara. Caminó lentamente hacia la puerta, sus pasos amortiguados por la alfombra. Abrió la puerta con cautela. El corredor estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz que venía desde la planta baja. El susurro se repitió. Ahora lo escuchó con más claridad. No eran palabras, era un sonido arrastrado, como el eco de una respiración entrecortada. Lucía sintió un nudo en el estómago.
Dio un paso afuera. El pasillo se extendía silencioso, pero algo no estaba bien. El aire estaba helado, un frío anormal que no pertenecía a la noche. Lucía avanzó, tratando de controlar la inquietud que le tensaba los músculos. Entonces, de reojo, lo vio. Una sombra, apenas un destello fugaz en la intersección del pasillo. Lucía se detuvo en seco, su corazón desbocado. Respiró hondo y caminó con cautela, acercándose a la esquina. Pero cuando giró, no había nada. Solo la penumbra, la gran escalera de mármol descendiendo al vestíbulo y el enorme ventanal que daba al jardín. Todo parecía en calma. Cerró los ojos un momento y exhaló despacio. Tal vez el cansancio estaba jugándole una mala pasada. Volvió sobre sus pasos, pero entonces algo la hizo detenerse de golpe. Un sonido suave, casi imperceptible. ¡Tap! ¡Tap! Lucía giró la cabeza hacia la escalera. El sonido venía de abajo. Era un golpeteo lento, como si alguien descalzo estuviera caminando sobre el mármol, pero no había nadie. Lucía sintió como la sangre se le helaba. El golpeteo continuó, avanzando por el vestíbulo, y luego se detuvo. El silencio que siguió fue insoportable. Lucía se quedó inmóvil, con la mirada fija en la oscuridad de la planta baja, y entonces, sin previo aviso, un sonido rasgó el aire, un susurro nítido desde algún rincón de la casa, un susurro femenino, suave, melancólico, susurrando un nombre, Carmen. Lucía sintió como su cuerpo se paralizaba. El aire en la mansión parecía haberse detenido, y el silencio que siguió al susurro era tan pesado que la presión en su pecho se hizo insoportable. El sonido había sido claro, tan nítido como si alguien hubiera hablado justo al lado de ella. Carmen. Lucía sintió un escalofrío subirle por la espalda. Sus ojos recorrieron la penumbra de la escalera, tratando de encontrar un origen lógico para lo que acababa de escuchar. Pero todo lo que vio fue el vestíbulo vacío, los muebles oscuros proyectando sombras deformes en el suelo de mármol. Intentó convencerse de que lo había imaginado, pero en lo más profundo de su ser sabía que no. Respiró hondo y dio un paso atrás, obligándose a moverse. Su prioridad era Carmen. Con pasos rápidos pero silenciosos regresó al cuarto de la niña y cerró la puerta con suavidad. Carmen dormía profundamente, su respiración acompasada. Lucía se acercó a la cama y le acomodó la manta con manos temblorosas. El sonido de su propio corazón retumbaba en sus oídos. Pero entonces un golpe seco resonó en la ventana. Lucía se giró bruscamente. La habitación estaba oscura y la luna apenas iluminaba el cristal. Aguantó la respiración y se acercó con cautela. El viento agitaba las cortinas con suavidad. Por un momento no vio nada fuera de lo normal, hasta que lo notó. Algo estaba impreso en el cristal. Su piel se erizó. Era una marca, una mano, pero no una cualquiera. Era pequeña, demasiado pequeña. Lucía sintió el impulso de retroceder, pero su cuerpo no le respondió. El frío de la habitación se intensificó de golpe. Entonces Carmen murmuró algo entre sueños. Lucía giró la cabeza hacia la niña con el corazón en la garganta. «Mamá», Lucía sintió un escalofrío recorrerle la columna. No podía ser una coincidencia. El susurro en la escalera, la marca en la ventana. Carmen pronunciando ese nombre en la oscuridad. Lucía cerró los ojos con fuerza y trató de controlar el temblor en sus manos. Debía mantener la calma. Respiró hondo y volvió a mirar a la ventana. La marca seguía allí, un rastro helado de algo que no debería estar. Con manos temblorosas corrió las cortinas bloqueando la vista del cristal. Volvió a la cama y se sentó junto a Carmen, vigilándola en la penumbra. Podía sentirlo, esa presencia, esa energía que se aferraba a la casa como una sombra imposible de disipar. No estaba sola, algo más estaba allí, y no iba a detenerse. El aire de la habitación se sentía pesado, cargado con una presencia que Lucía no podía ver, pero sí percibir en cada fibra de su cuerpo. Permaneció junto a la cama de Carmen, con la mirada fija en la cortina que ahora ocultaba la ventana. El reloj marcaba las 3:07 am. Lucía quería convencerse de que todo había sido su imaginación, que el golpe en el cristal fue solo el viento, que la marca de la mano fue un simple efecto del rocío nocturno. Pero algo en su interior le decía que no. No cuando Carmen había murmurado el nombre de su madre en sueños. No cuando el susurro en la escalera había pronunciado su nombre con aquella voz tenue y melancólica. El tiempo pasó lentamente. Cada crujido de la casa la hacía tensarse. Cada sombra que el viento movía en la habitación parecía contener algo oculto, algo que se deslizaba entre los rincones oscuros, acechando. Entonces, Carmen se movió. Lucía la miró de inmediato. La niña frunció el ceño, inquieta en su sueño.
Sus pequeños dedos se apretaron sobre la sábana y su respiración se volvió más agitada. «Mamá», susurró de nuevo. Lucía se inclinó hacia ella. «Tranquila, Carmen, estoy aquí». Pero la niña se removió con más fuerza. Su frente estaba fría, su piel pálida bajo la tenue luz de la luna. Lucía sintió un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. La tomó de la mano y trató de despertarla con suavidad. «Carmen, despierta». Pero la niña no reaccionó. Su respiración era más rápida ahora, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía salir. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y entonces lo escuchó. Un suave, sibilante. Un susurro que no venía de Carmen, que no venía de ella, que venía de la habitación. Un murmullo apenas audible, como si alguien estuviera hablándole al oído a la niña. Lucía se puso de pie de inmediato, sintiendo cómo el terror le helaba la sangre. Su mirada recorrió cada rincón de la habitación, pero no había nada, nada visible. Pero la presencia seguía allí. Carmen soltó un jadeo repentino y sus ojos se abrieron de golpe. Lucía se sobresaltó. Los grandes ojos oscuros de la niña estaban fijos en el techo, desorbitados. Su pequeña mano aún apretaba la sábana. «Carmen», susurró Lucía con cautela. La niña parpadeó lentamente, como si estuviera regresando de algún lugar lejano. Giró la cabeza hacia Lucía con un movimiento tenso, y entonces con una voz apenas audible dijo algo que hizo que el estómago de Lucía se hundiera. «Mamá me habló esta noche». Lucía sintió un escalofrío recorrerle cada nervio. Se obligó a tragar saliva. «¿Qué? ¿Qué te dijo?» Carmen respiró hondo, su pequeño pecho subiendo y bajando con lentitud. «Que vendrá por mí». Lucía sintió que el mundo se congelaba a su alrededor. El frío de la noche se hizo aún más intenso. La piel de Lucía se erizó y su respiración se volvió superficial, casi como si su cuerpo intentara pasar desapercibido. Las palabras de Carmen flotaban en el aire como una sentencia imposible de ignorar. «Que vendrá por mí». Lucía la observó con una mezcla de horror y preocupación. La niña seguía acostada con los ojos fijos en ella como si esperara una respuesta. «Carmen», susurró con la voz quebrada. «¿Qué quieres decir con eso?» Carmen parpadeó lentamente. Parecía estar completamente despierta, pero su mirada tenía un brillo extraño, una profundidad inquietante. «Mamá estaba aquí», dijo en un tono tan neutral que el corazón de Lucía latió con fuerza. «Me habló en mi sueño». Lucía tragó saliva. «Fue solo un sueño, Carmen», dijo con suavidad, intentando no transmitir su miedo. Pero la niña negó con la cabeza. No era un sueño. El aire se sintió más pesado de golpe. Lucía sintió un nudo en el estómago. «¿Cómo lo sabes?» Carmen movió los ojos hacia la ventana. Lucía sintió una punzada de pavor en la boca del estómago. Lentamente giró la cabeza. La cortina seguía cerrada, bloqueando el cristal, pero la sensación de que algo estaba al otro lado se hizo abrumadora. «Me dijo que no tuviera miedo», continuó Carmen en un susurro, «que me extrañaba y que pronto estaríamos juntas otra vez». Lucía sintió que su piel se erizaba aún más. El instinto le gritaba que no dejara que la niña siguiera hablando, que cortara esa conversación, que la alejara de esos pensamientos. Pero no podía. Había algo en la voz de Carmen que la hacía sentir que, si la detenía, algo peor sucedería. Carmen bajó la mirada, como si procesara sus propias palabras. «¿Tú crees en los fantasmas, Lucía?», preguntó con inocencia. Lucía sintió su garganta cerrarse. «No lo sé», respondió con honestidad. Carmen ladeó la cabeza. «Yo sí». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. La habitación seguía en silencio, pero no era un silencio natural. Era un silencio contenido, denso, como si alguien más estuviera ahí con ellas, observando. Lucía no sabía qué hacer. No quería asustar a Carmen, pero tampoco podía dejar que esto siguiera así. Se inclinó sobre la niña y le acarició el cabello con suavidad. «Escucha, Carmen. A veces, cuando extrañamos a alguien, soñamos con ellos. Nos parece que los sentimos cerca, porque los queremos mucho, pero eso no significa que estén aquí». Carmen la miró en silencio por un momento. Luego susurró. «Pero ella sí está aquí». Lucía sintió que la sangre se le helaba. Su corazón martilleaba en su pecho con tanta fuerza que le costaba respirar. Pero entonces Carmen cerró los ojos y dejó escapar un suspiro, como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Lucía se quedó junto a su cama, temblando. Afuera, en algún lugar de la noche, algo esperó. Lucía no durmió esa noche. Permaneció sentada junto a la cama de Carmen, con la espalda rígida y las manos entrelazadas sobre su regazo. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la sensación sofocante de que algo se movía en la casa.
El viento afuera ululaba con un murmullo inquietante, pero el verdadero silencio estaba dentro de esas paredes. Un silencio que no era natural. Carmen respiraba con tranquilidad, sumida en un sueño profundo. Lucía la observó en la penumbra, tratando de convencerse de que todo había sido solo un mal sueño, pero no podía olvidar lo que la niña había dicho. Pero ella sí está aquí. Cada palabra retumbaba en su mente con un eco inquebrantable. Apretó los labios y se abrazó a sí misma, tratando de calmar los escalofríos que recorrían su piel. El reloj marcó las 4:15 am, cuando un sonido la hizo erguirse de golpe. Un crujido, viniendo del pasillo. Su pulso se aceleró. Volvió la cabeza lentamente, clavando la vista en la puerta cerrada del cuarto. No podía haberse confundido. Ese sonido era real. No fue el viento. Fue una pisada. Lucía contuvo la respiración, esperando que el sonido no se repitiera. Pero lo hizo, otra pisada, más cercana. Su estómago se hundió en un abismo de terror. Su mente trató de encontrar una explicación racional, pero ninguna encajaba. A esa hora, Alejandro dormía. El personal de la casa no trabajaba de noche. No había nadie más despierto, excepto eso, lo que fuera que estaba en el pasillo. Lucía sintió que su piel se tensaba como si una presencia invisible la rodeara. Se puso de pie con cautela y dio un paso hacia la puerta, sintiendo el suelo frío bajo sus pies descalzos. El crujido volvió a sonar, justo detrás de la puerta. Lucía se quedó inmóvil. Un latido furioso resonaba en sus oídos. No se atrevió a moverse, no se atrevió a respirar. Y entonces, un golpe. Suave, no violento, sino pausado, como si alguien del otro lado de la puerta estuviera esperando que ella la abriera. Lucía apretó los puños, sintiendo la adrenalina quemándole la piel. El golpe volvió a repetirse. Toque, toque. Lucía tragó saliva con dificultad. Quería huir, quería despertar a Alejandro, quería hacer cualquier cosa que la alejara de esa puerta, pero no podía moverse. Sus pies parecían estar clavados en el suelo. El golpe se detuvo. El silencio volvió, pero no era alivio lo que sintió, era expectación. Sabía que lo que fuera que estaba al otro lado seguía allí, esperando, observando. Una sensación helada le recorrió la espalda, y entonces, en el más absoluto silencio, una voz suave y rota atravesó la madera. Lucía, su nombre, susurrado desde el otro lado. Lucía sintió como su cuerpo entero se paralizaba. La voz era débil, apagada, como si viniera de alguien que llevaba mucho tiempo esperando. Su estómago se hundió aún más cuando escuchó lo que vino después. Ábreme la puerta. Lucía sintió cómo su respiración se volvía errática. Sus pies seguían anclados al suelo, su cuerpo entero atrapado en una parálisis de terror. La voz que había pronunciado su nombre seguía resonando en el aire, flotando como un eco invisible. Ábreme la puerta. El tono no era amenazante, no era un grito, era un susurro. Un susurro frío, un susurro que no debería estar allí. Lucía apretó los dientes, obligándose a pensar con claridad. No abras, no te muevas, no respires. Carmen seguía dormida. Su respiración seguía siendo tranquila, completamente ajena a lo que estaba ocurriendo a pocos pasos de su cama. Lucía miró de reojo a la niña y de algún modo eso le dio la fuerza que necesitaba. No podía quedarse ahí. No podía permitir que el miedo la paralizara. Dio un paso atrás, luego otro. Se movió con la lentitud de quien camina sobre un suelo lleno de cristales rotos, con la garganta tan cerrada que sentía que no podía respirar. El aire en la habitación estaba más denso. Cada partícula parecía estar cargada de algo que no podía ver, pero que la rodeaba como un velo invisible. Ábreme la puerta, Lucía. La voz volvió a sonar, pero esta vez más cerca. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la nuca. La voz ya no provenía del pasillo, venía de adentro, estaba dentro de la habitación. Se giró de golpe, con el corazón aporreándole el pecho. El cuarto de Carmen seguía igual. Nada se había movido, nada estaba fuera de lugar, pero entonces lo sintió, un leve aliento frío contra su oído. El horror la embargó, algo estaba justo detrás de ella. Lucía sintió que su piel se tensaba como un alambre a punto de romperse. No quería girarse, no quería ver, pero su instinto gritaba que lo hiciera. No, no mires, no mires. Pero su cuerpo la traicionó. Con un temblor en las manos, con el pulso martillándole en la garganta, giró la cabeza apenas un poco. Y lo vio. Una sombra, alta, oscura, sin forma definida, pero con una presencia imposible de ignorar. No tenía rostro, no tenía ojos. Pero Lucía sabía que la estaba mirando.
La sombra flotaba en la penumbra de la habitación, un agujero en la realidad misma. Era densa, era pesada, era real. Lucía sintió el pánico crecer en su pecho. No podía moverse, no podía gritar, solo podía ver. La sombra se inclinó ligeramente hacia ella, y la voz, que ahora sonaba como un murmullo quebrado, le susurró con un tono casi dulce: «No tengas miedo». Y luego desapareció. No hubo ruido, no hubo transición, simplemente se desvaneció. Lucía sintió su cuerpo recobrar el control de golpe y cayó al suelo de rodillas, jadeando como si hubiera estado conteniendo el aliento durante horas. Carmen no se despertó, nada más se movió en la casa. Pero el frío en la habitación se quedó, y Lucía supo con una certeza aterradora que aquello volvería. Lucía se quedó en el suelo con las manos apoyadas en el piso helado, sintiendo cómo la realidad se fragmentaba a su alrededor. Su pecho subía y bajaba con cada jadeo desesperado. El silencio en la habitación era sepulcral. Su cuerpo entero temblaba, no por el frío, sino por el horror que aún vibraba en su piel. Había estado allí, aquella sombra, aquella presencia, y le había hablado. Lucía apretó los ojos con fuerza, tratando de calmar el vértigo que la invadía. No podía pensar, no podía racionalizar lo que acaba de ocurrir. Solo podía sentirlo. El peso invisible en la habitación, el eco de aquella voz retumbando en sus huesos. «No tengas miedo». Sus labios se separaron para tomar aire, pero le costó. Su pecho estaba tan apretado que sentía que el oxígeno no llegaba. Un débil murmullo la hizo abrir los ojos de golpe. Carmen. La niña se removió levemente en la cama, murmurando algo entre sueños. Lucía se forzó a moverse, aunque cada músculo de su cuerpo protestó. Se arrastró hasta la cama con las piernas aún débiles y se inclinó sobre la niña. «Carmen», susurró con la voz rota, pero la niña no despertó. Su pequeño rostro se veía tranquilo, sin rastros de la pesadilla que acababa de ocurrir a su lado. Lucía pasó una mano temblorosa sobre su frente. Seguía tibia, seguía aquí. No se la habían llevado. Cerró los ojos un instante y dejó escapar un suspiro quebrado. Tenía que calmarse. Tenía que pensar. Respiró hondo y se obligó a ponerse de pie. Sus piernas aún se sentían inestables, pero lo logró. Se giró hacia la puerta y sintió una punzada helada en la espalda. No había nada allí, nada esperándola en la penumbra. Pero la sensación de que no estaba sola seguía impregnada en el aire. Se dirigió hacia la puerta con pasos lentos y la abrió apenas unos centímetros. El pasillo estaba oscuro, demasiado oscuro, como si la noche hubiera entrado en la casa y se hubiera tragado cada rincón. Lucía tragó saliva y se atrevió a dar un paso. El suelo crujió bajo su peso, rompiendo el silencio opresivo. El aire se sintió más denso, como si algo invisible flotara en la penumbra, esperándola. Lucía alzó la vista y miró hacia el final del pasillo, hacia la habitación de Alejandro. Tenía que despertarlo, tenía que decirle lo que había visto, lo que había sentido. Pero algo dentro de ella le dijo que no lo hiciera, que si hablaba de ello, si ponía en palabras lo que había pasado, haría que fuera más real, más fuerte, más presente. Lucía cerró los ojos un instante, tratando de calmarse. Tenía que ser fuerte, tenía que proteger a Carmen. Retrocedió lentamente hasta la habitación y cerró la puerta con cuidado. Se quedó junto a la cama de la niña, con la mirada fija en la oscuridad. El miedo aún latía en su pecho. Pero en su mente solo un pensamiento: no lo dejaré entrar. Lucía pasó el resto de la noche en vela, sentada junto a la cama de Carmen, con los brazos cruzados sobre su pecho y la espalda rígida. Sus ojos permanecieron fijos en la puerta, esperando el más mínimo movimiento, el más sutil indicio de que aquello aún estaba allí. Pero la casa permaneció en silencio. El reloj de la mesilla marcaba las 4 de la madrugada cuando el cansancio empezó a hacer mella en su cuerpo. Sus párpados pesaban, sus músculos dolían por la tensión acumulada, pero no se permitió el descanso. Cada vez que su cabeza caía hacia adelante, un estremecimiento de puro pánico la obligaba a erguirse de nuevo. No podía bajar la guardia. No ahora. No después de haber sentido esa presencia tan cerca. Carmen dormía profundamente, ajena a la batalla invisible que Lucía libraba en su interior. Pero había algo en la manera en que su respiración sonaba, más pausada, más ligera. Lucía se inclinó sobre ella entrecerrando los ojos. El frío aún flotaba en la habitación, pero Carmen parecía indiferente a él. ¿Había sentido algo? ¿Había escuchado la misma voz? Lucía contuvo el aliento. La niña murmuró algo entre sueños y se giró de lado, su pequeño rostro enmarcado por las sombras proyectadas por la tenue luz de la lámpara.
El corazón de Lucía dio un vuelco. Los labios de Carmen se movieron, formando una palabra apenas audible. Lucía se inclinó más. Mamá, un escalofrío le recorrió la piel. Se quedó quieta, sintiendo cómo su estómago se encogía. La palabra había sido un susurro, pero en la quietud de la habitación resonó como un eco profundo. Mamá. Lucía tragó saliva con dificultad. Nunca había escuchado a Carmen hablar de su madre en voz alta. Alejandro rara vez mencionaba a Elena. Y sin embargo, en su sueño, en la neblina de su inconsciencia, Carmen la llamaba. Lucía sintió un nudo en la garganta. No podía evitar preguntarse si la presencia que había sentido, si aquella sombra, era lo que Carmen había estado esperando todo este tiempo. ¿Era por eso que la niña se aferraba al silencio? ¿Esperaba que ella volviera? La idea la llenó de una angustia indescriptible, porque si había algo en esta casa, si había algo en ese pasillo, Lucía no podía permitirse pensar que era Elena. No podía permitirse creer que era algo bueno. Inspiró profundamente y estiró la mano hasta el rostro de la niña, acariciándole el cabello con suavidad. Carmen se relajó bajo su tacto. Lucía dejó escapar un suspiro y apoyó la cabeza contra el respaldo de la silla. No podía seguir así. No podía quedarse sentada esperando que aquello volviera. Necesitaba respuestas, y solo había una persona en esta casa que podía dárselas. Su mirada se deslizó hacia la puerta, y por primera vez en toda la noche dejó de temerle a la oscuridad del pasillo. Tenía que hablar con Alejandro. No importaba la hora, no importaba si la tomaba por loca, porque lo que había sentido esa noche, lo que había visto, era solo el principio. Lucía se levantó con movimientos cautelosos, asegurándose de no despertar a Carmen. Sus piernas aún estaban entumecidas por las horas que había pasado sentada, pero la determinación la impulsó a moverse. Abrió la puerta con cuidado, dejando que la luz tenue del pasillo se filtrara en la habitación. El frío seguía allí, agazapado en las sombras, envolviendo cada rincón con su aliento helado. Se adentró en el pasillo sin mirar atrás. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte de lo que debería. La oscuridad en el pasillo era densa, más de lo normal. La luz nocturna que entraba por los ventanales parecía ser devorada por las sombras antes de alcanzar el suelo. Lucía tragó saliva y apretó los puños. No podía detenerse ahora, no cuando aún sentía la presencia acechante en algún rincón de la casa. Llegó hasta la puerta de Alejandro y por un instante dudó. ¿Y si lo despertaba por nada? ¿Y si todo había sido una alucinación causada por el cansancio? No. Sabía lo que había sentido, lo que había escuchado. Alzó la mano y golpeó la puerta con suavidad. Nada. Esperó unos segundos y volvió a intentarlo, esta vez con más fuerza. Desde el otro lado, el sonido de un movimiento abrupto. Algo cayó al suelo. Lucía dio un paso atrás justo cuando la puerta se abrió con brusquedad. Alejandro apareció en el umbral, despeinado, con la camisa arrugada y el ceño fruncido. Lucía, su voz era áspera, aún impregnada de sueño. ¿Qué pasa? Lucía abrió la boca, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo explicarlo sin sonar como una demente? Alejandro parpadeó un par de veces, su expresión pasando de la irritación a la preocupación. ¿Le pasó algo a Carmen? Lucía negó con la cabeza de inmediato. No, no es eso. Está bien. Él suspiró y se pasó una mano por el rostro, como tratando de despejarse. Entonces, ¿qué ocurre? Lucía sintió el frío reptando por su espalda de nuevo. Miró hacia el pasillo, asegurándose de que aquello no estuviera allí, observándolos desde las sombras. Luego volvió la mirada hacia Alejandro y con un nudo en el estómago lo dijo. Hay algo en esta casa. Alejandro se quedó en silencio. No se rió, no la miró con incredulidad, pero tampoco pareció sorprendido. Lucía lo notó al instante. El ligero endurecimiento de su mandíbula, la forma en que desvió la mirada por una fracción de segundo, el silencio demasiado prolongado. Él lo sabía. Lucía sintió que el suelo bajo sus pies se volvía más frío. «Alejandro», susurró, sin poder evitar que su voz temblara. «¿Qué está pasando aquí?» Alejandro apretó los labios, su mirada clavada en el suelo. Cuando finalmente la miró a los ojos, ya no había sueño en su expresión, solo un peso inmenso, como si hubiese estado esperando esta conversación desde hacía mucho tiempo. «Tienes que sentarte», dijo con voz grave. «Hay algo que debes saber». Lucía cruzó el umbral con cautela, sintiendo cómo el aire dentro de la habitación de Alejandro era aún más denso que el del pasillo. No era solo la oscuridad o el desorden de documentos apilados sobre la mesa junto a una copa de whisky a medio consumir.
Era la sensación de estar entrando en un espacio cargado de secretos, de algo que Alejandro había intentado mantener enterrado hasta ahora. Se sentó en la silla que él le indicó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Alejandro cerró la puerta tras él y se quedó de pie por un momento, con las manos en la cintura, como si estuviera reuniendo el valor necesario para hablar. Lo que viste esta noche no es la primera vez que sucede, dijo al fin con una calma forzada. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo sabes, susurró, más una afirmación que una pregunta. Alejandro asintió lentamente, caminando hasta el escritorio y apoyándose en el borde. Desde que Elena murió, esta casa nunca ha vuelto a ser la misma. Lucía entrelazó las manos sobre su regazo, tratando de contener la ansiedad que la carcomía por dentro. ¿Quieres decir que es ella? Alejandro negó con la cabeza. No lo sé. No quiero creer que sea ella. El peso de esas palabras cayó sobre la habitación como un plomo. Lucía pensó en la voz que había escuchado en el pasillo, en la sensación de que algo la estaba observando. No se sentía como un espíritu perdido en busca de paz, se sentía como algo más oscuro. Dime la verdad, Alejandro, pidió en voz baja. ¿Desde cuándo ocurre esto? Él tomó aire y exhaló lentamente antes de responder. Al principio solo eran pequeños detalles, murmullos en la noche, objetos que aparecían en lugares donde no los había dejado. Pensé que era mi imaginación. Lucía lo observó fijamente. Pero luego, Alejandro apretó la mandíbula. Carmen empezó a cambiar. El corazón de Lucía dio un vuelco. ¿Cambiar cómo? Alejandro pasó una mano por su cabello, despeinándolo aún más. Al principio solo estaba más callada. Pensé que era por la muerte de Elena, pero luego comenzó a hablar con alguien que no estaba ahí. Lucía sintió que la piel se le erizaba. Dijo que hablaba con su mamá. El silencio que siguió fue opresivo. Lucía pensó en la manera en que Carmen había murmurado mamá en sueños. Pensó en la presencia helada que había sentido en el pasillo. ¿Crees que es verdad?, preguntó en voz baja. Alejandro no respondió de inmediato. Su mirada oscura estaba clavada en un punto indeterminado de la habitación. Quiero creer que no. Lucía tragó saliva. Pero no estás seguro. Alejandro negó con la cabeza, y por primera vez desde que lo conocía, vio en él algo parecido al miedo. No admitió, y esa es la parte que más me aterra. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras el peso de las palabras de Alejandro se asentaba en la habitación. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Su voz, habitualmente firme y controlada, llevaba una grieta de vulnerabilidad que jamás había mostrado antes. El silencio que siguió fue espeso, como si cualquier sonido pudiera invocar algo que ambos temían nombrar. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, murmuró Lucía, su voz apenas un susurro. Alejandro dejó escapar un suspiro, pasando una mano por su rostro, porque quería creer que todo era producto del duelo. Quería pensar que Carmen simplemente estaba encontrando su manera de sobrellevar la pérdida. Lucía sintió un nudo formarse en su garganta. Pero no lo es, ¿verdad? Alejandro alzó la mirada y la sostuvo. No admitió, su voz apenas un murmullo. Lucía cerró los ojos por un instante, intentando procesar la información. El aire frío, la sensación de ser observada, los susurros en la noche, la voz de Carmen llamando a su madre, todo encajaba de una manera perturbadora. ¿Has intentado hablar con ella?, preguntó finalmente. Alejandro negó con la cabeza. Cada vez que intento preguntarle, cambia de tema o se cierra por completo. Y lo peor es que, cuando está en su habitación, a veces la escucho riéndose. Lucía sintió que su piel se erizaba. ¿Riéndose? Alejandro asintió. Como si estuviera jugando con alguien. Pero cuando entro, está sola. El silencio volvió a caer sobre la habitación como una losa. Lucía pensó en todas las noches que había pasado junto a Carmen, en lo frágil y dulce que era la niña, en la forma en que su dolor se filtraba en cada uno de sus gestos. Pero ahora se preguntaba qué más había detrás de esa mirada. ¿Qué veía Carmen cuando nadie más miraba? ¿Qué escuchaba en la oscuridad? Lucía sintió un peso en el pecho, un miedo primitivo que no podía ignorar. Alejandro. Su voz sonaba más temblorosa de lo que quería. ¿Y si no es Elena? Él la miró, su expresión endureciéndose. Lo he pensado. Lucía tragó saliva. ¿Y si es algo más? Alejandro se irguió como si una corriente eléctrica le recorriera la espalda. No quiero pensar en eso. Pero Lucía vio la verdad en sus ojos. Él ya lo había pensado. Había considerado esa posibilidad muchas veces, y lo aterraba. Tenemos que hacer algo.
dijo Lucía con firmeza, a pesar del miedo que se anudaba en su estómago. No podemos ignorarlo más. Alejandro exhaló lentamente, su mirada oscura y cargada de tormento. Lo sé. Y en ese momento ambos supieron que lo que fuera que habitaba en esa casa no se detendría solo. La noche avanzaba con una quietud sofocante, como si la propia casa contuviera la respiración. Lucía y Alejandro seguían en el despacho, pero la conversación había dejado de ser solo palabras. La certeza de que algo oscuro acechaba en los rincones más profundos de la mansión era ya innegable. Lucía sintió el impulso de levantarse, de ir a la habitación de Carmen y verla con sus propios ojos. No quería que pasara otra noche más sin saber si la niña estaba realmente a salvo. «Voy a verla», dijo de pronto, rompiendo el silencio. Alejandro tardó un segundo en reaccionar, como si sus pensamientos estuvieran atrapados en algo más grande, más terrible. «Voy contigo», dijo finalmente. Salieron del despacho en completo silencio. Solo sus pasos amortiguados por la alfombra marcaban su avance por el pasillo. A medida que se acercaban a la habitación de Carmen, el aire se volvió más denso. Algo no estaba bien. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la piel. Apretó los puños, obligándose a seguir adelante. Alejandro giró el pomo con cuidado y empujó la puerta. La luz de la lámpara de noche iluminaba tenuemente la habitación, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. Carmen estaba en su cama, aparentemente dormida, pero Lucía no tardó en notar algo extraño. La niña murmuraba algo entre sueños. Lucía se acercó despacio, sin apartar la vista de Carmen. Su respiración era tranquila, pero sus labios temblaban con palabras incomprensibles. «Carmen», susurró Lucía, inclinándose sobre la cama. Carmen se removió, pero no despertó. «No, mamá no quiere». El aire se congeló. Lucía sintió que Alejandro se tensaba a su lado. «¿Qué dijiste, Carmen?», murmuró él con voz ronca. La niña frunció el ceño, aún sumida en el sueño. «Ella dice que no me vaya». Lucía sintió cómo la sangre se le helaba. Alejandro se inclinó sobre su hija, su mano temblando levemente al rozar su frente. «Carmen, despierta», susurró con suavidad, pero con urgencia. La niña parpadeó lentamente, sus enormes ojos oscuros reflejando la luz tenue de la lámpara. «¿Papá?». Su voz era apenas un murmullo adormilado. Lucía sintió un alivio momentáneo, pero su cuerpo seguía en tensión. «Tuviste un sueño, cariño», dijo, tratando de sonar tranquila. «Estabas murmurando algo». Carmen los miró con cierta confusión. «No era un sueño», dijo con voz somnolienta. «Mamá estaba aquí». Alejandro tragó saliva, su mandíbula apretada. «Carmen, mamá no está aquí», dijo con la paciencia forzada de alguien que intenta aferrarse a la lógica. Carmen ladeó la cabeza como si no entendiera. «Pero sí está», susurró. «Siempre está aquí». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. Algo en la forma en que Carmen lo dijo, en la seguridad con la que lo afirmó, hizo que el miedo se volviera algo físico. La niña parpadeó un par de veces y, como si su energía se agotara de golpe, se dejó caer sobre la almohada. En cuestión de segundos volvió a dormirse. Lucía intercambió una mirada con Alejandro. Ninguno de los dos dijo nada, pero ambos sabían que lo que fuera que estaba sucediendo acababa de volverse mucho peor. Alejandro cerró la puerta de la habitación de Carmen con sumo cuidado, como si un movimiento brusco pudiera despertar algo más que a la niña. Su rostro estaba tenso, con la mandíbula apretada, sus ojos oscuros fijos en el pasillo vacío. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza en sus oídos. La confesión de Carmen aún resonaba en su cabeza. «Mamá está aquí. Siempre está aquí». No podían seguir ignorándolo. «Alejandro». Su voz apenas fue un murmullo. Él pasó una mano por su rostro, exhalando con fuerza, tratando de mantener la compostura. «No quiero asustarla», dijo, su voz áspera, cargada de una tensión apenas contenida. «Pero esto ya no es normal». Lucía asintió. «No lo es». El pasillo estaba sumido en sombras, la tenue luz de la lámpara en la sala apenas iluminando el camino de regreso. Pero había algo más en el aire, algo que Lucía no podía explicar con palabras. Un peso, una presencia. Se obligó a seguir caminando, con Alejandro a su lado, hasta que llegaron a la sala. La chimenea estaba apagada y el reloj antiguo sobre la repisa marcaba las 2 de la madrugada. Alejandro se dejó caer en el sofá, apoyando los codos en las rodillas, frotándose el rostro con ambas manos. «No sé qué hacer», murmuró. Lucía lo observó por un momento. Verlo así, vulnerable, le recordó que a pesar de toda su frialdad y control, él era un hombre que cargaba con demasiadas culpas, demasiados miedos. Se sentó a su lado. «Tenemos que averiguar qué está pasando, Alejandro», dijo con firmeza.
No podemos seguir actuando como si esto fuera solo imaginación de Carmen. Él alzó la mirada hacia ella. Sus ojos reflejaban algo más que preocupación. Era miedo. ¿Y si es verdad?, preguntó en voz baja. ¿Y si realmente Elena está aquí? Lucía tragó saliva. No sabía qué era peor, aceptar que Carmen veía a su madre muerta o considerar la posibilidad de que lo que la niña veía no fuera Elena en absoluto. El silencio se estiró entre ellos hasta que Alejandro se puso de pie de golpe. Voy a revisar las cámaras de seguridad. Lucía lo miró con sorpresa. ¿Las cámaras? Alejandro asintió, su determinación creciendo en su expresión. He mandado instalar cámaras en los pasillos y en el cuarto de Carmen desde hace meses. No quería admitirlo, pero algunas noches revisé las grabaciones. Lucía se puso de pie con rapidez. ¿Y qué viste? Alejandro no respondió de inmediato. Se pasó una mano por la nuca, desviando la mirada. Nada claro, solo sombras, ruidos, movimientos extraños, pero nunca algo concreto. Lucía sintió un escalofrío. Quiero verlas. Alejandro asintió y la guió hasta su despacho. Abrió la computadora, tecleó una contraseña y pronto apareció en la pantalla un conjunto de grabaciones de las últimas noches. Si hay algo ahí, murmuró Alejandro, lo veremos. Lucía contuvo la respiración cuando Alejandro hizo clic en la grabación de la noche anterior. La imagen en blanco y negro mostraba el pasillo que conducía a la habitación de Carmen. Por varios minutos todo era normal. Pero entonces, una sombra apareció al final del pasillo. No caminó, se deslizó. Lucía sintió que su sangre se helaba. Alejandro no dijo nada, pero su mano temblaba sobre el mouse. La sombra se quedó frente a la puerta de Carmen, sin moverse. Solo, el silencio en el despacho de Alejandro se volvió insoportable. Lucía sentía un nudo de hielo en el estómago mientras sus ojos seguían fijos en la pantalla. La sombra no tenía forma definida, pero estaba allí. Su silueta amorfa, oscura, parecía latir como si estuviera viva. No se movía. No entraba a la habitación. Solo se quedaba de pie en la puerta de Carmen, observando. Lucía tragó saliva con dificultad. Dime que es un fallo en la imagen, susurró, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Alejandro no contestó. Su mano aún temblaba sobre el mouse. Sin decir palabra, retrocedió el video y volvió a reproducirlo. La misma figura apareció otra vez. Exactamente en el mismo punto. No era una interferencia. No era un reflejo. Era algo. Lucía se frotó los brazos sintiendo la piel erizada. ¿A qué hora fue esto? Alejandro tecleó en el teclado y revisó la marca de tiempo. A las 3:03 am. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La hora del muerto, susurró. Alejandro exhaló con fuerza y pasó una mano por su rostro. Esto no puede estar pasando. Lucía no apartaba la vista de la pantalla. El video seguía avanzando en cámara rápida. La sombra permanecía inmóvil por minutos enteros, como si esperara algo, y entonces se movió, pero no entró a la habitación. En cambio, se deslizó lentamente por el pasillo hasta desaparecer en las sombras. Alejandro pausó la grabación de golpe. Lucía se llevó una mano a la boca, sintiendo que su cuerpo se tensaba hasta el punto de doler. ¿Dónde está la siguiente cámara? Alejandro la miró y volvió a teclear. Cambió a la cámara del siguiente pasillo donde la sombra debería haber aparecido después de alejarse de la habitación de Carmen. Pero allí no había nada. Lucía sintió que la piel se le erizaba de nuevo. No desapareció, simplemente dejó de estar allí. Alejandro cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de algo que Lucía no había visto en él antes: pánico. Voy a revisar la noche anterior. Lucía solo asintió. Alejandro buscó la grabación del día anterior y la reprodujo. La misma imagen, el pasillo vacío, la calma antes del desastre, hasta que la sombra volvió a aparecer, misma hora, mismo lugar. Esperando, Lucía sintió que su respiración se volvía errática. Esto no es una coincidencia, murmuró. No es solo una presencia, Alejandro. Está siguiendo un patrón. Alejandro no dijo nada. Su mandíbula estaba tensa, sus nudillos blancos de apretar el mouse con fuerza. ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando?, preguntó Lucía con voz temblorosa. Alejandro tragó saliva. Desde que contraté las cámaras, hace 4 meses. Lucía sintió un vértigo repentino. 4 meses. 4 meses en los que esa sombra se detenía frente a la habitación de Carmen cada noche. 4 meses en los que nadie la había visto hasta ahora. Lucía sintió que el aire se volvía más pesado, como si la propia casa se hubiera dado cuenta de que estaban descubriendo su secreto. Y por primera vez desde que había llegado,
tuvo miedo de lo que podía suceder esa noche. El despacho se sentía más pequeño, asfixiante. El aire estaba cargado de algo indescriptible, algo que erizaba la piel y se aferraba a la espalda como una sombra invisible. Lucía intentó tragar saliva, pero su garganta estaba seca. Alejandro se quedó con la mirada fija en la pantalla, su expresión endurecida por la tensión. 4 meses. 4 meses en los que alguien, había estado observando a Carmen cada noche, sin que él lo notara. Lucía no pudo evitar pensar en lo que la niña había dicho horas antes. Mamá está aquí. Siempre está aquí. No, eso no era Elena. Tenemos que hacer algo, dijo Lucía con un hilo de voz. Alejandro tardó unos segundos en reaccionar. Parecía atrapado en su propio miedo. Voy a revisar más grabaciones, murmuró, tecleando con torpeza, pasando de una noche a otra. Todas eran iguales. La sombra siempre aparecía en el mismo punto a la misma hora, con la misma inmovilidad inquietante. Pero cuando intentaban rastrearla en el resto de la casa, simplemente desaparecía. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no es normal, Alejandro. Él dejó escapar un suspiro tembloroso. Lo sé. La pregunta que ninguno se atrevía a hacer quedó suspendida en el aire. ¿Y ahora qué? Lucía cerró los ojos por un momento, obligándose a pensar con claridad. Carmen la ve. Alejandro giró la cabeza hacia ella, sorprendido. ¿Qué? Lo que sea esto, Carmen lo ha visto. La forma en que habló de su madre, ella cree que es Elena. Alejandro se quedó en silencio. Lucía sabía que lo último que él quería aceptar era que su hija estuviera envuelta en esto. No podemos decirle nada, dijo al fin con voz baja y contenida. Lucía dudó. No lo sé, Alejandro. ¿Y si lo que sea que está aquí la está manipulando? ¿Si juega con su mente, con su tristeza por su madre? Alejandro cerró los ojos un instante, luego negó con la cabeza. Carmen es demasiado frágil para esto. Si le decimos algo y se asusta, podríamos hacerle más daño. Lucía sintió el peso de esa verdad en su pecho. Alejandro tenía razón, pero el problema seguía ahí. ¿Y si esta cosa quiere algo más? Alejandro abrió los ojos, su mirada oscura encontrándose con la de ella. Entonces tendremos que averiguarlo. El silencio se rompió con un crujido. Lucía se tensó. Alejandro giró la cabeza de golpe hacia la puerta del despacho. Algo se movió en el pasillo. No un sonido mecánico, no una casa acomodándose. Fue un paso. Alejandro se puso de pie en un solo movimiento. Lucía lo siguió de inmediato. Se acercaron a la puerta con cautela, sin hacer ruido. Alejandro la entreabrió con lentitud, asomándose al pasillo. Nada, pero el aire estaba más denso. Lucía sintió un escalofrío bajar por su espalda. No estaban solos. Alejandro miró hacia la habitación de Carmen. La puerta estaba abierta. Lucía sintió que su corazón se detuvo un segundo. Alejandro, él no esperó. Salió al pasillo en un par de pasos largos y entró a la habitación de su hija. Lucía lo siguió. La luz tenue de la lámpara de noche iluminaba la cama de Carmen. Ella estaba dormida, pero la ventana estaba entreabierta. Lucía sintió un temblor recorrerle los brazos. Alejandro se acercó, empujando la cortina. Fuera, el jardín estaba sumido en sombras. La noche era densa y vacía. Esto no estaba abierto antes, murmuró Alejandro. Lucía sintió que algo la miraba desde la oscuridad. No estamos solos. La habitación de Carmen estaba en un inquietante silencio, roto solo por la respiración pausada de la niña. Lucía sentía su corazón latir con fuerza en sus oídos mientras Alejandro inspeccionaba la ventana entreabierta, sus dedos aferrándose al marco con rigidez. La brisa nocturna se filtraba por la abertura, moviendo apenas las cortinas como si algo invisible se deslizara entre ellas. «Esto no es normal», susurró Lucía, dando un paso hacia atrás. Alejandro no respondió. Su mirada estaba clavada en el jardín oscuro, buscando algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. «Voy a revisar las cámaras otra vez», murmuró, como si decirlo en voz alta pudiera devolverle algo de control. Lucía asintió sin apartar la vista de la ventana. Había algo, una presencia. No necesitaba verla para saber que estaba ahí. Alejandro cerró la ventana con movimientos rápidos y precisos, asegurándola con el pestillo antes de soltar un suspiro. Lucía observó a Carmen, dormida, ajena a todo. Pero no estaba ajena. Ella ya había visto lo que ellos temían. Se giró hacia Alejandro, su voz apenas un murmullo. «¿Y si la despertamos y le preguntamos?» Alejandro negó de inmediato. No quiero que entre en pánico», Lucía frunció el ceño. «Alejandro, Carmen ya sabe que está aquí.
No podemos hacer como si esto no estuviera pasando. Él se pasó una mano por el rostro agotado. No lo sé, Lucía. No sé cómo manejar esto. Lucía entendía. Ninguno de los dos estaba preparado para algo así. Esto no tenía lógica, pero estaban envueltos en ello. Alejandro volvió a mirar por la ventana, su mandíbula tensa. Voy a revisar el jardín. Lucía lo tomó del brazo, su piel fría al tacto. No salgas. Alejandro la miró fijamente. Si hay alguien ahí, quiero saber quién es. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿No estás escuchando, Alejandro? No es alguien. El silencio se hizo más pesado. Alejandro quería decir algo, pero se detuvo, porque en el fondo lo sabía. No había huellas en el suelo del jardín, no había sombras corriendo entre los árboles, pero el aire estaba denso. No estaban solos. Alejandro soltó el aire con frustración y cerró los puños. Voy a revisar las grabaciones. Lucía se quedó en la habitación de Carmen mientras él salía en dirección al despacho. Su mirada se fijó en la niña. Carmen suspiró en sueños y se giró lentamente, murmurando algo. Lucía se inclinó para escuchar. Mamá, un escalofrío le recorrió la espalda. No era la primera vez que Carmen hablaba dormida, pero ahora, en ese momento exacto, con todo lo que estaba ocurriendo, esas palabras la hicieron temblar. No era Elena. Lucía sintió un hormigueo en la nuca. Se giró hacia la puerta, hacia el pasillo en penumbra. Un sonido, un susurro, pero no de Carmen. Venía desde el pasillo. Lucía se puso de pie de inmediato. Los pelos de su piel se erizaron. El aire se sintió más frío. Entonces lo vio, en el reflejo del espejo junto a la cama, una silueta oscura, inmóvil, de pie en la puerta, observándolas. Lucía sintió su cuerpo paralizarse. Un frío helado recorrió su espalda mientras su mirada permanecía clavada en el reflejo del espejo. La silueta seguía ahí, inmóvil, pero observándola con una presencia imposible de ignorar. El corazón le latía con tanta fuerza que podía oírlo en sus oídos. No quería girarse, no podía hacerlo. Carmen respiraba profundamente, ajena a lo que estaba ocurriendo. Lucía tragó saliva y lentamente intentó controlar su respiración. Si se movía rápido, si hacía algo brusco, sentía que todo se desmoronaría. Pero no podía quedarse quieta. Reuniendo todo el coraje que le quedaba, giró su cabeza solo unos centímetros, lo suficiente para mirar directamente a la puerta. No había nadie. El pasillo estaba vacío. Lucía sintió un escalofrío más profundo. Su mirada volvió al espejo, su propia imagen reflejada en la penumbra. La silueta ya no estaba. Su respiración se aceleró. ¿Lo había imaginado? No podía haber sido su imaginación. Dio un paso hacia la puerta, su piel erizada, sintiendo el aire frío que se filtraba desde el pasillo. El miedo la obligaba a moverse con lentitud, como si esperara que algo se materializara de la oscuridad en cualquier momento. Tomó el picaporte con una mano temblorosa y lo giró con cautela. El pasillo seguía vacío, pero el aire... Lucía sintió que el aire estaba más denso, más pesado, como si algo acabara de pasar por allí. Un sonido sutil llegó a sus oídos. Pasos, lejanos, apenas perceptibles, venían desde el despacho de Alejandro. Lucía sintió un impulso irracional de correr hasta allí. Alejandro estaba solo. Se apresuró por el pasillo, ignorando el temblor de sus piernas. A cada paso, el silencio se volvía más profundo, como si la casa contuviera la respiración junto con ella. Al llegar a la puerta del despacho, encontró a Alejandro con la mirada fija en la pantalla del computador, completamente tenso. Alejandro, su voz salió apenas como un susurro. Él no la miró. Lucía, ven aquí. Tienes que ver esto. Lucía tragó saliva y se acercó a la pantalla. Las grabaciones de las cámaras de seguridad estaban reproduciéndose en un bucle silencioso. El jardín vacío, el pasillo oscuro, el interior de la casa en calma. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que en el monitor que mostraba el pasillo del segundo piso algo apareció. Lucía sintió como el aire le abandonaba los pulmones. Una figura borrosa, una sombra apenas perceptible, se deslizaba lentamente frente a la habitación de Carmen. No caminaba, no tenía rostro, simplemente estaba ahí flotando, deteniéndose justo frente a la puerta del cuarto de la niña. Luego se desvanecía, como si nunca hubiera estado ahí. Lucía se llevó una mano a la boca, conteniendo un grito. Alejandro, con el rostro pálido y la mandíbula tensa, pausó la grabación y la retrocedió. La sombra seguía ahí. En cada repetición la figura volvía a aparecer, idéntica, inmutable. «Dime que tú también lo ves», susurró Alejandro con los ojos clavados en la pantalla. Lucía asintió lentamente. «No estamos solos en esta casa».
Lucía sentía la sangre helada en sus venas. Sus ojos seguían fijos en la pantalla, en esa imagen imposible de explicar. La sombra flotaba frente a la puerta de Carmen, sin moverse, sin definir una silueta concreta. Un vacío oscuro y denso, como si la oscuridad misma hubiera tomado forma. Alejandro respiró hondo, pero no apartó la mirada del monitor. «Esto no tiene sentido», murmuró, su voz apenas un hilo. Lucía tragó saliva y retrocedió un paso. Sentía la necesidad urgente de ir a ver a Carmen, asegurarse de que estaba bien. Si esa cosa había estado frente a su puerta. Sin pensarlo dos veces, giró sobre sus talones y corrió por el pasillo. Alejandro tardó un segundo en reaccionar, pero la siguió de inmediato. Sus pasos firmes resonaban en la casa en penumbras. Lucía abrió la puerta de la habitación con un movimiento brusco. Carmen dormía profundamente. La luz tenue de la lámpara de noche iluminaba su rostro sereno, su respiración tranquila. Lucía sintió un alivio inmediato, pero su cuerpo seguía en tensión. Alejandro llegó detrás de ella, apoyándose en el marco de la puerta. «Está bien», susurró, más para convencerse a sí mismo que a ella. Lucía se acercó lentamente a la cama, observando cada sombra en la habitación. Todo parecía en orden. Pero su instinto le decía que algo seguía allí, escondido en las grietas del silencio. Miró a su alrededor. La ventana estaba cerrada, nada en el armario, ningún sonido excepto la respiración pausada de la niña. Alejandro avanzó unos pasos y se quedó junto a Lucía observando a su hija. «Voy a revisar la casa», susurró. Lucía asintió. Él se giró y salió de la habitación con pasos silenciosos. Lucía se quedó al lado de Carmen, sintiendo cómo la tensión aún se aferraba a su pecho. El pasillo crujió bajo el peso de Alejandro. Un sonido. Lucía agudizó el oído. Era un roce sutil, casi imperceptible. Vino de la esquina oscura de la habitación. Sus ojos se clavaron en ese punto, donde la luz de la lámpara apenas alcanzaba. Algo se movió. Un escalofrío recorrió su espalda. El reflejo en el espejo captó el mínimo cambio en la sombra. Un susurro, leve, imposible de discernir, pero estaba ahí. Lucía se obligó a respirar, a moverse. Dio un paso adelante y su pulso retumbando en los oídos. Nada. Solo la habitación en silencio. Pero el aire estaba más frío. El sonido de pasos apresurados la hizo voltear. Alejandro entró de nuevo, su rostro tenso. «No hay nadie», dijo con seriedad. «Todo está cerrado». Lucía lo miró fijamente, todavía sintiendo la opresión en su pecho. «Aquí pasó algo», susurró. «Algo estaba aquí». Alejandro frunció el ceño y su mirada recorrió la habitación. La vio temblar levemente, el rostro pálido. Ella lo había sentido. Se acercó, su mano tocando su brazo con firmeza. «Sea lo que sea», dijo, con una determinación peligrosa en la voz, «lo vamos a descubrir». Lucía respiró hondo, pero en lo más profundo de su ser supo que aquello que los observaba no iba a detenerse. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de la seguridad de Alejandro, la sensación de que algo estaba fuera de lugar seguía aferrándose a su pecho como una garra invisible. Carmen seguía dormida, ajena a la tensión que invadía la habitación. Lucía se obligó a respirar hondo y retiró un mechón de cabello del rostro de la niña. Alejandro, de pie junto a la puerta, mantenía la mandíbula apretada. «Vamos a revisar las cámaras otra vez», dijo en voz baja. Lucía sintió. Necesitaban respuestas. Salieron con cautela de la habitación, cerrando la puerta con suavidad para no despertar a Carmen. El pasillo estaba en penumbras, pero Lucía sentía que las sombras se movían de manera imperceptible a su alrededor, como si la casa estuviera respirando de una forma que no podían entender. Alejandro tomó el control del sistema de seguridad y rebobinó la grabación. Allí estaba la imagen, la sombra frente a la puerta de Carmen, inmóvil, pero entonces se movió. Lucía ahogó un jadeo cuando vio la forma oscura deslizarse lentamente hacia la derecha, fusionándose con las sombras del pasillo. No había pasos, no había sonido. Solo una distorsión extraña en la imagen, como si la cámara no pudiera registrar completamente su presencia. «Esto no tiene sentido», murmuró Alejandro, su mirada fija en la pantalla. Lucía sintió su piel erizarse. Esa cosa había estado allí. Había estado mirando. «Voy a revisar la entrada principal», dijo Alejandro con voz firme. «Yo iré contigo», respondió Lucía sin dudarlo. No quería quedarse sola, no después de haber sentido aquella presencia tan cerca. Se movieron por la casa con pasos cautelosos. La seguridad y el lujo que antes parecían envolver cada rincón ahora se sentían como una jaula oscura, un lugar donde lo desconocido podía esconderse sin ser detectado.
Alejandro revisó las cerraduras. Todo estaba intacto. No había señales de entrada forzada. No había ventanas abiertas. ¡Nada!, murmuró pasando una mano por su rostro. Lucía giró lentamente, escaneando el vestíbulo con la mirada. Algo no estaba bien. Un ruido sordo rompió el silencio. Lucía se tensó. Vino de la sala. Alejandro se movió al instante, con Lucía siguiéndolo de cerca. Sus pasos eran silenciosos, calculados. Cuando llegaron, encontraron una silla caída en el suelo. Nada más. El reloj marcaba las 3:13 am. Alejandro se acercó con cautela a la silla y la levantó. Su mirada recorrió la estancia en busca de algo que pudiera haberla movido. Pero no había nada. Lucía sintió que el aire era más pesado, denso. «No estamos solos», susurró. Alejandro la miró fijamente. Él también lo sentía. Un leve golpe sonó en la ventana. Lucía giró con el corazón en la garganta. Afuera, en la negrura de la noche, Erkenstedt parecía observarlos desde el otro lado del cristal. Alejandro se quedó inmóvil, su mirada clavada en la ventana. Lucía, sintiendo cómo su pulso se aceleraba, apenas se atrevió a moverse. El reflejo de la tenue luz en el cristal hacía difícil distinguir lo que había al otro lado, pero sabían que algo estaba allí. Otro golpe, más fuerte esta vez. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alejandro, con la mandíbula tensa, dio un paso adelante. «Voy a ver qué es», murmuró, su voz firme pero enrarecida por la tensión. «No», lo detuvo Lucía, agarrándolo del brazo. Algo dentro de ella le gritaba que no abriera esa puerta. Alejandro dudó. Ambos se quedaron en ese punto muerto, con la respiración contenida, mientras otro golpe resonaba contra el cristal. Un susurro se deslizó en el aire. No venía del otro lado de la ventana, venía desde dentro de la casa. Lucía sintió que el mundo a su alrededor se reducía. Era un sonido apenas audible, un murmullo arrastrado como si alguien estuviera hablando en una lengua antigua, algo primitivo y desconocido. Alejandro giró lentamente, sus ojos recorriendo la sala. No había nadie, pero el aire se había vuelto helado. Lucía tragó saliva con dificultad. Su instinto le decía que no estaban enfrentándose a algo que pudieran entender. Esto no era un intruso, no era un ladrón. Era otra cosa. Alejandro apretó los puños y avanzó hacia la ventana. Si algo estaba acechándolos, él lo enfrentaría. Con un movimiento rápido corrió la cortina. Nada. El jardín estaba vacío, la noche tan densa que parecía devorar cualquier forma o movimiento. Lucía exhaló lentamente, pero no pudo relajarse, porque la sensación de ser observados no había desaparecido. «¿Escuchaste eso?», preguntó, su voz apenas un hilo de aire. Alejandro asintió. «Vino desde el pasillo», dijo, su expresión más oscura que nunca. Ambos giraron al mismo tiempo. El corredor que llevaba a las habitaciones estaba sumido en sombras. Lucía sintió como su piel se erizaba. No querían ir allí, pero no tenían opción. Con pasos cuidadosos avanzaron por el pasillo, sus sentidos en alerta máxima. A cada paso el aire parecía volverse más pesado, más denso, como si algo estuviera aguardando en la penumbra. Un sonido rompió el silencio, un susurro. Vino de la habitación de Carmen. Alejandro reaccionó al instante y corrió, sin importarle si era una trampa. Lucía fue detrás de él, sintiendo como el pánico se apoderaba de su pecho. Cuando llegaron a la puerta, Alejandro la abrió de golpe. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la luz de la luna filtrándose por la ventana. Carmen seguía en su cama, dormida, pero la silueta junto a ella no debería estar ahí. Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Alejandro dio un paso dentro, pero en cuanto lo hizo, la figura giró la cabeza con un movimiento antinatural, demasiado rápido. Y el susurro se convirtió en un murmullo incomprensible, denso, reverberante, imposible de ignorar. La silueta no tenía rostro. Alejandro sintió cómo su pecho se comprimía. La silueta frente a él era imposible de procesar. Su forma fluctuaba como si el aire mismo estuviera dándole estructura. Pero lo peor era la ausencia de un rostro. Lucía sintió las piernas temblarle, su respiración entrecortada por el miedo. No era un error, no era una sombra, algo estaba ahí junto a Carmen. Entonces la figura inclinó la cabeza. No tenía ojos, no tenía boca, pero sabían que los estaba mirando. El murmullo creció. Alejandro reaccionó primero, avanzando sin pensar. No permitiría que nada, lo que fuera que esto era, se acercara más a su hija. «¡Aléjate de ella!», rugió con una furia nacida del instinto. Pero la silueta no se movió. Lucía vio cómo el aire alrededor de la figura parecía ondear, como si el espacio a su alrededor estuviera siendo distorsionado.
Y luego ocurrió lo imposible. Carmen, aún dormida, habló. Papá, el susurro salió de sus labios como un eco lejano, pero su voz no era la misma. Alejandro se paralizó. Lucía sintió un pánico visceral apoderarse de ella. Carmen seguía inconsciente, pero estaba hablando. Papá, papá, ayúdame. Alejandro tragó saliva con dificultad. Estoy aquí, hija. Estoy aquí. Pero entonces la voz de Carmen cambió. No puedes ayudarla. El tono era seco, hueco, inhumano. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Eso no era Carmen. Alejandro apretó los puños. No le importaba qué era esto o qué quería. Sin dudarlo más, dio un paso hacia adelante y extendió la mano para agarrar a su hija. La habitación explotó en un frío antinatural. Las cortinas se alzaron como si una corriente invisible hubiera irrumpido en el cuarto. Los vidrios de la ventana crujieron, amenazando con estallar. Lucía gritó cuando sintió que la presión en el aire le cortaba la piel. Y en ese momento, la figura desapareció. El murmullo cesó. Las cortinas cayeron de golpe. Carmen, sin abrir los ojos, soltó un suspiro profundo y se hundió en un sueño más profundo. Alejandro se quedó helado, su cuerpo tenso, esperando el siguiente ataque. Pero no pasó nada. Lucía sintió como su respiración volvía poco a poco. La habitación se había quedado en un silencio espectral. Alejandro se inclinó sobre Carmen y tocó su rostro. Estaba helada. Carmen, su voz fue apenas un susurro. Lucía, temblando, se acercó. ¿Crees que? Pero Alejandro la interrumpió. No es la primera vez. Lucía lo miró, sin entender. Alejandro se pasó una mano por el rostro, exhalando con dificultad. No es la primera vez que esto pasa. Lucía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había más. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era la primera vez. Las palabras de Alejandro resonaban en su cabeza como un eco imposible de ignorar. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz salió más baja de lo que esperaba. Alejandro no respondió de inmediato, estaba fija en Carmen, quien ahora dormía profundamente, ajena al horror que acababa de llenar la habitación. El silencio se alargó. Lucía sintió la necesidad urgente de moverse, de hacer algo, cualquier cosa que le diera una sensación de control sobre lo que acababan de presenciar. Alejandro. Comenzó hace meses. Lucía se quedó inmóvil. Alejandro pasó una mano por su cabello, sus facciones tensas, como si revivir lo que estaba a punto de decir le resultara tan difícil como lo fue enfrentarlo la primera vez. La primera vez fue en su habitación. Carmen me llamó, pero cuando entré, ella estaba dormida. Pensé que lo había imaginado. Lucía tragó saliva. ¿Y después? Después empezó a pasar con más frecuencia. Despertaba en mitad de la noche y la encontraba murmurando en sueños. Pero no eran palabras, eran sonidos, frases que no tenían sentido. Lucía se estremeció al recordar la voz de Carmen momentos antes. Era ella, pero también era otra cosa. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó Lucía con un tono que no buscaba reproches, sino respuestas. Alejandro se frotó la cara con ambas manos, visiblemente agotado. Porque no sabía qué pensar. Al principio creí que solo era parte de su condición. Los médicos dijeron que el agotamiento y el estrés podían provocar episodios de sonambulismo o alucinaciones. Pero esto, hizo un gesto hacia la habitación, esto no es algo que la ciencia pueda explicar. Lucía sintió que el aire se volvía más denso. Todo lo que había pasado desde que llegó a esa casa tenía sentido de una manera retorcida. La opresión en el ambiente, los susurros que a veces creyó escuchar por las noches, la sensación de que alguien más estaba allí acechando en la sombra. ¿Cuándo fue la última vez?, preguntó en un hilo de voz. Alejandro levantó la mirada y la sostuvo con una intensidad que le erizó la piel. Ayer. Lucía sintió que el estómago se le hundía. Había estado ocurriendo todo este tiempo y ellos ni siquiera lo habían notado. El viento sopló suavemente a través de la ventana abierta, agitando las cortinas. Lucía miró a Carmen. Su respiración era tranquila, sus labios entreabiertos en un sueño profundo, pero había algo en su expresión que la inquietaba. «Tenemos que hacer algo», dijo finalmente. Alejandro asintió, pero ninguno de los dos sabía por dónde empezar. Solo sabían una cosa: Carmen no estaba sola.